Sí, buenos días, buenas tardes. Gracias por sintonizar con nosotros. Estoy hablando desde mi oficina, revisando los grandes avivamientos que surgieron en los últimos 100 años para poder aprender de ellos y ver cómo también nosotros podemos entrar en avivamiento en el lugar donde nosotros estemos. El primer gran avivamiento del siglo pasado ocurrió el día 1 de enero del año 1901 en el Instituto Bíblico de Bethel, en la ciudad de Topeka, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos. Los estudiantes y la facultad habían decidido tomar unos días de ayuno y oración. Ellos querían terminar el año 1900 y empezar el nuevo año en la presencia de Dios. Unos minutos después de la medianoche, entrando ya en el primer día del año, una estudiante llamada Agnes Osman recibió el bautismo en el Espíritu Santo con el beneficio de hablar en otras lenguas. Fue, en realidad, la primera pentecostal del siglo. Esto vino en un tiempo muy especial para las iglesias, tiempo de cambios y de crear nuevos paradigmas que los iba a guiar durante los siguientes años, las siguientes generaciones. Sin darse cuenta, uno de los causantes del cambio de mentalidad en las iglesias fue el pastor Charles Sheldon, quien en el año 1896 publicó un libro intitulado En sus pasos. Y como sucede en la mayoría de los casos, él no esperaba tener gran éxito con su novela, pero se vendieron más de 40 millones de ejemplares y todavía sigue en existencia, y usted puede buscarlo en su librería cristiana favorita o pedirlo allí, o tal vez a través de la internet usted puede pedir su copia. Ese libro rompió los paradigmas de la iglesia de ese tiempo y daba a las iglesias una característica más social y menos estrictamente religiosa, o sea, algo que era más interesada en el bienestar de las personas, incluyendo la parte física y no solamente la espiritual. Y los que han leído este libro recuerdan que hace la pregunta, este autor, Sheldon, dice, ¿qué haría Jesús en este caso? Y da una serie de casos, y lo que el pastor Sheldon sugiere sería la reacción de Cristo, lo que él haría en un caso similar. Y las iglesias reciben este desafío propuesto por Sheldon en su libro. Y 4 años después aparece un pastor llamado Charles Fox Parman, quien funda el Instituto Bíblico Bethel, como les dije en un principio, en el año 1900. Él creía que el bautismo en el Espíritu Santo iba siempre acompañado por manifestaciones sobrenaturales en todos los casos y que era común, normal, hablar en otras lenguas. El Instituto Bíblico tenía como finalidad establecer un lugar donde uno podía estudiar todo lo concerniente al Espíritu Santo. Y Parman era ya conocido como predicador itinerante, era evangelista, y cuando él abre las puertas de su instituto bíblico, no tuvo muchos problemas con la inscripción de estudiantes porque vinieron de todo el país. Y él quería que los estudiantes tuvieran una experiencia como los de Berea, él decía. Cuando uno lee en el libro de los Hechos, ellos eh, examinaron todo lo que los apóstoles les enseñaban. Y Parham quería que ellos mismos, los estudiantes, descubrieran todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Irónicamente, ese instituto bíblico solamente funcionó un año y luego fue vendido a la Iglesia Católica. Y hoy ese edificio es la Iglesia del Santo Corazón de María. Y aunque es católico, permiten reuniones carismáticas en las que en ocasiones especiales reúnen hasta 5,000 personas. Sin embargo, lo que empezó esa noche del 1 de enero del año 1901 tuvo efectos espirituales que llegaron al confín mismo de este planeta. Fue como un tsunami que fue creando una ola hasta llegar al final hasta los países más lejanos del planeta. Las reuniones de oración siguieron durante varias semanas en el Instituto Bíblico y gente venía aún de lugares lejanos para examinar y experimentar este avivamiento. Agnes, la primera en recibir el bautismo en el Espíritu Santo, tenía 30 años cuando fue bautizada. Era una mujer que había tenido experiencias
poderosas con Dios, como ser sanada de una enfermedad pulmonar que los doctores no tenían forma de ayudarla. Y esa sanidad provocó en ella el querer dedicar su vida al Señor. Sentía que Dios la había sanado y que la había salvado de la muerte para que cumpla una misión específica, y sin querer dio el puntapié inicial a lo que es el movimiento pentecostal del siglo hasta el día de hoy. Y pentecostales alrededor del mundo pueden hallar su origen espiritual en esas reuniones de oración en el Instituto Bíblico. Ella narra en su autobiografía que no tenía ni idea de lo que estaba pasando cuando fue bautizada. Ella no sabía qué era el bautismo del Espíritu Santo. Estaba buscando, sí, un toque especial de parte de Dios, pero no sabía que el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, era algo para el creyente aún en el siglo XX, algo que uno podía aspirar y buscar. Y esa noche ella se dio cuenta que lo que dice Hechos 2:4 es real y que es para hoy también. Hechos 2:4, para aquellos que no recuerdan lo que dice literalmente lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa experiencia marcó su vida para siempre. Y durante 3 días Agnes no pudo hablar en inglés, sino que cada vez que intentaba hablar, lo hacía en ese nuevo lenguaje espiritual. Lo que a mí me llama la atención no es que ella no pudiera hablar en inglés durante esos 3 días, porque eso es algo que yo he visto en varias ocasiones y las recuerdo claramente. Una de ellas, una de las chicas en el Instituto Bíblico en el que yo fui a estudiar en Texas, tuvo esa experiencia donde por varios días nadie podía entender lo que ella estaba diciendo. Pero lo que me llamó la atención de Agnes no es que no podía hablar en inglés, sino que cuando le dieron un lápiz y papel para que escribiera, también lo hacía en otras lenguas. Y de acuerdo al periódico The Kansas City Times, periódico de la ciudad, examinaron lo que Agnes escribía, porque nadie creía que esto era verdadero, y llegaron a la determinación de que lo que ella escribía en realidad era en chino. Y varios de los que recibieron el bautismo esa noche no solamente hablaban, sino que escribían en otras lenguas. Uno de los presentes en la reunión donde ella comenzó a hablar en lenguas reconoció lo que ella decía en un idioma hablado en Bohemia, o lo que hoy es Checoslovaquia o Polonia en el tiempo moderno. Y eso trajo la convicción al pastor Parham que lo que estaba sucediendo realmente era de parte de Dios. El mismo Parham se sentía fascinado y sorprendido por lo que estaba sucediendo. Él todavía no había experimentado eso de hablar en lenguas, eso de tener este bautismo en el Espíritu Santo. Y Parham no sabía explicar este fenómeno y decidió que el hablar en lenguas era una habilidad espiritual que Dios daba para predicar el evangelio a todas las naciones. Y él razonó que uno podía ir a una nación que hablaba un idioma desconocido y que el Espíritu Santo le iba a dar la habilidad para hablar en ese idioma desde el púlpito. Y en cierto modo él tuvo la razón, porque tuvo varios ejemplos que confirmaron su razonamiento. Por ejemplo, el 11 de agosto del año 1901, una misionera alemana sin conocimiento del español fue a México y pudo testificarle en español a un caballero que a duras penas hablaba su propio idioma. En otra ocasión narra que la señorita Toothill, sin conocer otro idioma que el suyo, comenzó a hablar en otras lenguas. Y presente en esa reunión se encontraba un doctor que conocía varios idiomas. Él había ido a la reunión para denunciar que el hablar en lenguas en realidad era un fraude. Y la señorita Toothill comenzó a hablar en otras lenguas y el caballero en cuestión pudo entender cada palabra de lo que ella dijo en italiano. Ella le dijo su nombre completo, nombre y apellidos, cosa que nadie conocía en esa reunión. Le dijo lo que había pasado en su vida los últimos 20 años. Y el doctor, impactado, cayó de rodillas pidiendo perdón por su falta de fe. En otra ocasión, la hermana Anna Hall habló en ruso a los que visitaban el culto en la ciudad de Los Ángeles.
Y los rusos presentes estaban tan impactados por las palabras que ella dijo que le besaban las manos. Hay testimonios de japoneses que escuchaban el mensaje en su propio idioma en iglesias en la ciudad de Pueblo, en el estado de Colorado. Y hay muchos ejemplos más. Y aún en mi propia experiencia puedo recordar momentos especiales cuando en los cultos de oración en el Instituto Bíblico del Alto, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, hermanos que venían del altiplano y que a duras penas podían hablar español, cuando recibían el bautismo en el Espíritu Santo, hablaban en lenguas conocidas. Jamás olvidaré a ese hermano que oraba en inglés, como si el inglés hubiera sido su idioma natural desde niño. Y debido a esa forma de pensar de Parham, muchos fueron enviados como misioneros a las naciones sin que conocieran el idioma del país y al que tenían que ir a ministrar y causó gran confusión y gran frustración y muchos dejaron el campo misionero en derrota. En el año 1905, en otro instituto bíblico fundado también por Harman, en la ciudad de Houston, Texas, un hombre de color, hijo de esclavos, llamado William Joseph Seymour, fue bautizado en el Espíritu Santo con esa misma señal inicial de hablar en otras lenguas. Y pocos días después llevó esa enseñanza a la ciudad de Los Ángeles, California, donde en la calle Azusa, número 312, empezó a predicar y causó el gran avivamiento del cual nosotros seguimos viviendo hasta el día de hoy, más de 100 años después. Y esto demuestra que uno nunca sabe lo que Dios quiere hacer, ni con quién Dios quiere hacerlo. Dios no hace diferencia de género. Dios no es machista. Dios no ve el color de la piel de una persona. No usa solamente a una etnia o a un idioma, sino que Él usa a quien quiere. Él no ve a la mujer como un ser inferior que se ha sugerido tantas veces aún en las iglesias, sino al contrario, ve como alguien de gran importancia para el reino. Recordemos que la primera persona que recibió el evangelio en el continente europeo y que abrió la puerta para que se predicara el bendito evangelio en ese continente fue justamente una mujer, se llamaba Lidia. Ella fue la primera convertida europea de la historia. Y ahora la primera persona en ser pentecostal del siglo XX es Agnes, otra mujer. No solo eso, sino que en un momento de grandes conflictos sociales y de discriminación hacia los de piel negra, levanta al hijo de un esclavo como el causante del avivamiento más grande vivido en este planeta. Dios no hace excepciones. Muchas de las personas que Dios usa, nosotros consideramos inferiores. Y yo siento en mi espíritu en esta tarde que entre los que me están escuchando, no solamente en Chile, sino en otros países, necesitan saber y conocer hoy que Dios los quiere usar en una forma extraordinaria. Por alguna razón usted ha dejado de soñar con ser usado por Dios. Tal vez porque en su iglesia le dijeron que como Dios solo usa a cierta clase de personas. Tal vez usted es mujer y en su iglesia le dijeron, la mujer tiene que estar callada en la iglesia. Tiene que simplemente limpiar los baños y cocinar. Pues no, Dios te utiliza, no importa tu género. Así que deje de mirarse a menos, deje de compararse con otros. Deje de pensar que a usted Dios nunca ha de poder usarlo porque su educación no es completa o porque usted vive en un campamento o porque en su pasado usted ha cometido pecados que no quiere que nadie recuerde. En esta tarde no permita que su pasado condicione su futuro. Su pasado no es su futuro. No permita que su condición actual lo limite. Y Dios quiere levantar a usted, lo quiere levantar y lo ha de utilizar de tal manera que todos sabrán que no es porque usted es inteligente o porque usted es superdotado,
sino que Dios lo ha tomado en sus manos como un instrumento para llegar a su generación. Así que mi desafío en esta tarde desde mi oficina es de que usted sea valiente y de que dé ese paso de fe hacia adelante. Si Dios lo ha llamado, quiere decir que Dios no se ha equivocado con usted. A pesar de lo que puedan decir otros, no importa lo que otros puedan decir, lo importante es lo que Dios dice. Y eso es lo que usted tiene que hacer, asirse de eso en esta noche. Así que ánimo, tome esos primeros pasos. Que sí, ha de cometer muchos errores. Eso está, somos humanos, todos cometemos errores, pero aprendemos de esos errores y seguimos adelante y hacemos la voluntad del Señor. Y yo sé que Dios ha de levantar hombres y mujeres en los distintos países que están viendo este programa y han de causar la diferencia para su generación. Esta generación no se ha de perder, sino que será salva en el nombre de Jesús. Así que ánimo, hermanos, adelante. Quiero orar por usted. Padre, te doy gracias porque tú no haces diferencia entre una persona y otra. No te preocupa la educación o la falta de ella. No te preocupa el color de la piel ni el género que uno tiene. A ti te preocupa el hecho de que nosotros, al recibir ese llamamiento de tu parte, somos obedientes y nos entregamos a ti para que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas y para ser de bendición a otros. Padre, aquellos que has llamado tú con un llamamiento santo, potente, Señor, que puedan cumplir con ese llamamiento en esta tarde y que podamos conquistar esta generación en tu nombre. Gracias, Señor, porque va a haber avivamiento una vez más. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Así que ánimo, hermanos. Cuídense mucho. Nos veremos mañana si Dios quiere.